Muy buenas tardes, noches a todos los que nos ven. Ana Luisa Medina nos va a acompañar el día de hoy, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien, gracias, tío. ¿Y tú y todos ustedes cómo están? Pues, hombre, yo espero que toda la gente que nos está bien, más bien esté bien. A la gente que va a estar empezando a preguntar desde ahorita les digo, el señor Carlos López el día de hoy no nos va a poder acompañar, no les va a poder decir que este es su programa de confianza, pero este es su programa de confianza. Lo agarró el programa en la carretera, por decirlo de alguna manera, y por eso no nos puede acompañar, pero sé que nos manda todo su amor. ¿Tú cómo estás, Ana? Bien, bien, gracias. Ya estaba yo esperando a ver con qué invento ahora salías del por qué no está chochos. Le dije, a ver la creatividad del día de hoy, pero no, bien. No, hoy vamos a decir la verdad. Y es la verdad. Y como hoy vamos a hablar de la verdad, hoy vamos a hablar de la neta y hoy vamos a hablar de cosas importantes, no vamos a dar más preámbulo. Tenemos un invitado de verdad de mucho lujo, un invitado que ya es la segunda vez que nos visita. Hace un año estuvo también con nosotros y nos da muchísimo gusto volver a tener aquí al señor Pedro Ferriz de Con, y vamos a hablar de temas muy interesantes que queremos que toda la gente nos pregunte y pues, resuelvan todas las dudas que tengan, ¿no? Vamos para allá, que la tecnología nos lo permita, ¿verdad? Ahí está ya con nosotros el Hola, señor Pedro Ferriz de Con. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de verlos. Bien, Pedro. ¿Y tú? Pues aquí con un friazo bastante interesante aquí en Estados Unidos, y les saludo con mucho cariño, como siempre. Hombre, el gusto es nuestro. Como le comentábamos a la gente ahorita que empezamos, Pedro, que justo la semana pasada se cumplió un año de la primera vez que estuviste con nosotros. Entonces es casi como aniversario. Qué rápido. Alguien se está robando mi tiempo, porque qué rápido pasa, ¿no? Sí, de volada. Muy rápido. De volada. Pues oye, Pedro, mucho gusto. Y se les Ana mucho María, para decir quiénes ya se conectaron: Ana Mari García, Alicia, saludos, Paulina Martínez, Leti Reyes. Ahí nos vamos uniendo poquito a poquito, a ver que vayamos siendo más, porque estos temas iban a estar interesantes, van a estar buenos, Pedro. Que nos dé tiempo, ¿no? Espero que sí. Ustedes son los que llevan la pauta, yo encantado. Oye, Pedro, vamos a empezar con el tema que pues empezamos a promover, no porque no haya temas importantes para hablar hoy. Como todo el mundo sabe, ayer el señor Putin decidió dar un golpe en la mesa internacional y lanzar ya los ataques sobre Ucrania. Si viviera el gran Gabo, diría que fue crónica de una guerra anunciada, ¿no? Sí, es un movimiento táctico muy osado del presidente Putin, porque yo creo que él, antes de hacer todo esto, midió las debilidades, los miedos y la cautela del mundo occidental por varias razones. Yo creo que la principal es que se encuentra en este momento la economía del mundo tratándose de recuperar de una pandemia que ha venido luego de una parálisis de más de 2 años, rompiendo las cadenas de suministro, debilitando a las economías, inyectando dinero de manera masiva, infringiendo procesos de tremenda inflación. Digamos, para economías como la norteamericana, andar las inflaciones de los 7% es inusitado, y Europa anda por las mismas. O sea, digamos que agarró al mundo caminando de acojito, y en este momento pues el presidente Putin puede dar un tour de force que lo ubique en el panorama de la multipolaridad. Esa sería mi primera reflexión. Wow, hoy en el Twitter, vamos a decirlo así, oficial de Ucrania como país, ponen una foto, una imagen fuertísima
de digamos, un Hitler acariciando a un niño Putin, ¿no? Como reflejándose en él. ¿Cómo ves esta analogía? ¿La ves muy, muy osada, demasiado propagandística o realista? Siempre la idea del invasor es Hitler, ¿no? Abriendo las puertas de las fronteras en Polonia, metiéndose en Checoslovaquia, en Yugoslavia, rompiendo la línea de lo que después se convirtió en la cortina de hierro, invadiéndolo todo, tratando de conquistar al mundo. Yo creo que, diría Emmanuel Macron, tu proporción gardé, ¿no? Aquí la proporción de lo que estaría buscando Vladimir Putin es la de hacer sentir la presencia de Rusia sobre poblaciones que ven a Rusia como el lugar en donde querrían estar, porque a la hora que se diluyó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en las 15 repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes, nadie escogió en dónde quedarse. Todos eran soviéticos. Claro. Entonces, no había esa opción. Y al no haber esa opción, hay muchas personas, que a lo mejor uno no puede entender, en Ucrania, que quisieran ser rusas. Bajo un principio muy fácil. Son rusas. Son rusas. O sea, no por nada, hoy estamos teniendo manifestaciones en Moscú y en San Petersburgo y en Yaroslava, y de rusos que están protestando por la invasión, porque están invadiendo al hermano y seguramente al pariente. O sea, en Ucrania se habla ruso. Claro. Y la sociedad, digamos, caucásica, pues es común pues habrá, por eso cuando tú hablas de Lugansk y de Donetsk, de provincias prorrusas, pues como si pues no son ucranianos, pues sí, pero pues tienen a Rusia a un ladito y ellos quisieran estar del otro lado por mayores beneficios, por un mayor cobijo. La economía ucraniana es una economía débil, el ingreso per cápita del ucraniano es menor que el del mexicano. Ha habido una conflictiva luego de la desaparición de la Unión Soviética, de muchos países que quedaron como repúblicas independientes, que han tenido crisis políticas tremendas. Georgia las ha tenido, Chechenia las ha tenido, Ucrania las tiene, y bueno, acuérdense que hubo hasta un presidente que envenenaron cuando era candidato porque había una pugna de si subía un presidente pro Rusia o un presidente pro Estados Unidos. Entonces, hoy Volodymyr Zelensky es un presidente pro Estados Unidos, quiere ser miembro de la OTAN, y entonces Vladimir Putin dice, no, yo no voy a tener ahí un parche que atenta en contra de mi integridad cuando la tercera parte del arsenal nuclear de la antigua Unión Soviética se quedó en Ucrania. Entonces, hay muchos factores que en este momento tienen que tomarse en cuenta. No, pero de hecho Ucrania por sí es productor de muchos commodities mundiales, ¿no, Pedro? Sí, es productor y tiene, digamos, hubo un movimiento hacia la Tierra Negra, que es una de las tierras más fértiles que hay en el mundo. Están en Ucrania. En Ucrania hay recursos minerales extraordinarios, entre ellos materiales radioactivos que son base de la nueva economía, el litio, por ejemplo, el plutonio, el uranio, y pues son una potencia agrícola. Yo diría que Ucrania es una sociedad agrícola, fundamentalmente, que pues con la madurez que implicó el haberse separado de la antigua Unión Soviética, pues les hizo volar por su propia cuenta, y ahora los ucranianos están empezando a desarrollar un terreno bastante fértil para hacer negocios, y es una piedra de toque de los Estados Unidos hacia todos los intereses del comercio, no solamente Estados Unidos.
Macron no fue a ver a Vladimir Putin por casualidad. Francia tiene mucho interés en Ucrania y pues el mundo occidental tiene mucho interés en Ucrania y pues por supuesto que esto trastoca muchos de los planes y las inversiones que hay ahí, ya, digamos, físicamente y que comprometen al mundo occidental de una manera importante. Pedro, yo creo que hoy en día no hay nada que hagan ningún líder mundial que no piense en el aspecto mediático, Sí. el impacto que va a tener a nivel mundial. Y me sorprende hoy en la conferencia que da al mediodía Biden, que habla de muchas sanciones económicas. Sin embargo, me sorprende que la OTAN está tomando una actitud muy de, bueno, pero es que como no es miembro de la OTAN, no vamos a participar, pero sí mandamos las fuerzas a Alemania, pero no queremos empezar o sea, no están siendo demasiados tibios y al mismo tiempo están mandando un mensaje de Putin nos da miedo. Yo creo que lo que les da miedo es meterse en la guerra, no porque sea Rusia, sino porque ahorita nadie está en condiciones de meterse en la guerra, porque, pues porque no te hay ni para la gasolina, ¿no? O sea, imagínate con la crisis como se ha venido manejando en los Estados Unidos. Vamos a poner el caso de Estados Unidos. Digo, a lo mejor la OTAN diría, no, pues si no es miembro de la OTAN Ucrania, pues yo, porque me voy a meter, va, pero Estados Unidos, si verdaderamente Estados Unidos quisiera ser ya parte del conflicto, pues no hubiera mandado 13,000 efectivos en contra de 200,000 que tienen los rusos ahí nada más emplazados en el entorno. Ya estarían en este momento atacando los Phantoms y los portaaviones norteamericanos estarían movilizando a la zona y empezaría en serio. No, empiezan con sanciones para ver si esas sanciones debilitan y tambalean a Vladimir Putin, pero lo que se llama un engagement, o sea, un involucramiento en una guerra, pues Estados Unidos yo creo que es lo primero que no querría en este momento, y entonces las manifestaciones en contra de la guerra, pues estarían aquí en Houston, y estarían en Washington, y estarían en San Francisco, y estarían en todas partes, porque no es lo mismo que Ucrania y Rusia se estén dando hasta con la maceta, a que sea pues, el ejército norteamericano. Eso sí ya le daría a la conflictiva un carácter de una tercera guerra mundial. Y ahí creo que van a medirla mucho, porque yo no veo que haya movimientos masivos de los Estados Unidos. O sea, dijo, les vamos a quitar, vamos a congelar cuentas bancarias, vamos a embargar ciertos productos que recibíamos de allá, vamos a dejarles de enviar algunos que recibían en Rusia, pero no dice, y le acabo de dar instrucciones al Pentágono norteamericano para que, póngale. No, eso no lo están haciendo y yo pienso que están esperando a que la situación rusa invadiendo Ucrania sea insostenible. Oye, Pedro, dentro del morbo, tú has entrevistado a muchísimas personalidades, muchísimas, o sea, en serio, se cuentan en decenas. ¿Has tenido la oportunidad de conocer a Putin? Sí, perfecto. He dormido en el Kremlin. Me he quedado en el Kremlin a dormir. Una vez que estábamos saliendo de haber pasado en la pernocta y venía Vladimir Putin, un enorme pasillo que comunica a las oficinas del Kremlin con la parte de los dormitorios, y nos dijo, ¿no les jaló los pies en la noche el fantasma de Lenin? Es un tipo rápido, es un tipo simpático, en medio de su seriedad de agente de la KGB, es un hombre agradable, en corto. Tuvimos una cena con Vladimir Putin y con su esposa, que por cierto no habló una soca, pero la señora Putina, porque así es claro, como se le nombra, ¿no? Y cuando nos la presentaron, nos dio de estas risas incontrolables que después tratamos de explicar con mucha diplomacia, pero
nos pasamos una jornada muy agradable, una noche muy agradable, con Vladimir Putin, que tiene conversación para rato y que es un hombre dentro de su seriedad, ahora sí que es un ruso muy ruso, pero al mismo tiempo es un hombre muy sagaz, y yo te diría que de menso no tiene un pelo, o sea, es un tipo brillantísimo. Oye, es interesantísimo lo que nos cuentas, porque justo hace un año, y por eso te preguntaba si conocías a Putin, porque hace un año nos platicaste la aventura que fue entrevistar a Mikhail Gorbachev cuando estuvo en México. Sí. Le conseguiste todo para la garganta, eso. Y podemos hablar de dos momentos históricos de Rusia, ¿no? O sea, todo lo que significó Mikhail Gorbachev con la caída del sistema de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y lo que está significando Putin. Si te tuvieras que quedar con uno, ¿con cuál te quedabas? Yo creo que con Putin, porque Gorbachev es un hombre bipolar. Digo, he compartido más con Gorbachev que con Putin, pero Putin es, y ustedes deben tener amigos como esos, es como cuando estás ante una partida de ajedrez. Tienes que tener todos tus sentidos puestos en hablar con él, porque el hombre a lo mejor está haciendo una cosa, pero está pensando tres. Y eso se me hace interesante, se me hace inteligente. Como estadista trascendente, Gorbachev es intachable. La glasnost, la perestroika, la desaparición de la arrogancia de la URSS, la caída del muro de Berlín, la caída de la cortina de hierro por instancias del Papa Juan Pablo II. Eso fue historia. Pero Vladimir Putin logró lo que la inestabilidad en la transición no pudo lograr Boris Yeltsin ni el propio Gorbachev, y Vladimir Putin fue implacable y después manipuló a la vida de la incipiente democracia de Rusia, haciéndose presidente con Dmitry Medvedev como primer ministro, y después al revés, en varias ocasiones, hasta llegar a quedarse con el poder. Una especie de López Obrador, pero con escuela. Nos va a atacar Putin con la comparación. Justo ahorita que estás mencionando, Pedro, además de los otros países, también tomando en cuenta México, ¿cuál es la postura que se debe de tomar? En el caso de México, en el caso de México, indefectiblemente pienso que es una postura pro la alianza con Estados Unidos. O sea, yo sé que la está midiendo el presidente López Obrador. De hecho, hoy se anunció la no ruptura de relaciones con Rusia, cuando la embajada de Ucrania está pidiendo esa ruptura. Y estas cosas se cobran. Mira, es como, bueno, no es el caso tuyo, Ana, pero los hombres, cuando estamos a cierta edad, muy pubertos, nos enfrascamos en una bronca callejera, y ahí te das cuenta, en la bronca, quién se mete a luchar por ti y quién corre a la esquina. Sí. Y quien se mete a luchar por ti se vuelve tu brother de sangre, ¿no? Salen todos con moquetes y todos te dan un abrazo y se van, y se sabe por la actitud tomada que puedes estar y confiar en ese amigo en las buenas y en las broncas. Pero si el presidente mexicano gana Biden, es el último en felicitarlo, y ahora hay este problema y no desconoce a Rusia por, obviamente, la clara intención de poder tener en Rusia y en China alternativas que pudieran ser para Estados Unidos un amago, de decir, bueno, es que México, si no me pelas, pues ahí están los otros, ¿no? Pero estas cosas se cobran, y yo estoy seguro que esa la va a tener muy presente en la Casa Blanca cuando haya que cobrar esa factura. Wow.
Siendo catastrofistas, Ah, Pedro, y te digo, a mí me gusta comparar mucho con el último gran conflicto como fue la Segunda Guerra Mundial, y recordamos la unión en realidad, si viéramos por cronología de la Segunda Guerra Mundial, pues esta empezó con la invasión de Japón a la Manchuria, si lo quisiéramos ver de alguna forma. Y mi pregunta es, ¿Corea del Norte se hará presente en el conflicto? ¿Se decantará? ¿Hará algún pronunciamiento? ¿Sabremos algo de Corea del Norte? dice Henry Kissinger que uno de los graves problemas de una guerra es que solamente sabes cuándo empieza, pero no sabes la cadena de reacciones. Quién se alía, quién se abre, quién, en dónde se gesta el primer evento de lesa humanidad, qué indigna a las sociedades, cómo se van prendiendo las pasiones, porque una guerra es como, y vuelvo otra vez al tema de la moquetiza cuando eres chavo, ¿no? Una guerra empieza con el primer trancazo en la cara, que te sube la adrenalina y que de ahí sabes que tú vas a golpear, pero no sabes cuánto, incluso no sabes si de esa bronca va a acabar alguien muerto. Bueno, pues multipliquémoslo por N y una guerra tiene dos escenarios. Una cuando empieza y otra que deben de estar pensando los norteamericanos, que es cómo acaba. Porque las últimas veces que Estados Unidos ha terminado una guerra, le ha ido en Pandora. O sea, la última que fue la de Afganistán fue, bueno, un espectáculo para el Ringling Brothers con el circo Ataide. O sea, fue ridículo. Vietnam, que me tocó a mí en mi juventud, después de haber dado vidas, después de haber gastado trillones de dólares en recursos, después de haber puesto sangre, sudor y lágrimas, acabó en un retreat ignominioso que no sirvió absolutamente de nada. Y lo mismo nos vamos con Laos, nos vamos con Camboya, nos vamos con la guerra del Pérsico, nos vamos con Irak, con Saddam Hussein. Y ahora yo, si fuera Biden, estaría pensando no en cómo entrar, sino en la manera de salir, que resulte una justificación para el pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano ya está un tanto cansado de meterse a causas que no le corresponden y pues se dice muy fácil, pero imaginemos un conflicto en México en donde de repente vayan por tus hijos para ponerles un uniforme y te lo regresen en una urna de cenizas. Uf, es fuerte. Pero es cierto. Y es lo que dice, no es fácil declarar una guerra cuando tú no vas a participar en ella, ¿no? Por eso lo que tiene que ser México es una alianza. Decir, no sé cuál vaya a ser el desenlace, pero ante esta postura estamos con la autodeterminación de los pueblos y estamos con la defensa de las libertades y de la democracia. Y bueno, yo creo que son palabras difíciles de pronunciar por el presidente López Obrador. Las tendría que haber dicho. Se me hizo mucho más madura la postura de Boric, el nuevo presidente jovencito ahí chileno, que tuvo un pronunciamiento definitivo, categórico, serio, responsable, porque no está al frente de una ideología, está al frente de un país. Y López Obrador no tiene que poner por encima del conflicto ucraniano a la cuarta T, ¿verdad? Pero pues estamos viendo cómo un presidente bananero puede reaccionar ante un problema de esta naturaleza. Sí, y mencionaste una palabra que se ha encargado de ensuciar, de dilapidar, de destrozar, de abusar de ella el presidente López Obrador, que es democracia. Y eso nos lleva, brinco así de Ucrania, brinco hacia acá, y nos lleva al tema que trae a mucha gente encontrada, a muchas discusiones de café, muchas discusiones de WhatsApp, porque hoy lo de moda son las discusiones de WhatsApp, es la revocación de mandato. Votar
o no votar. Y después, digo, la pregunta ya de votar o no votar, no decimos qué votar, ¿no? Creo que el qué votar se obvia, pero sí el votar o no votar. Yo sé, Pedro, que tú eres un partidario 100% a favor de que el 10 de mayo salgamos 10 de abril. a votar. El 10 de abril. Digo, 10 de abril, 10 de abril. sí, 10 de abril para prepararnos que no nos den en la 10 de mayo. Antes de que entremos ya de lleno a ese tema, Pedro, así como yo, habrá muchas personas que sabemos con dudas, ¿no? Y la primera duda sería que queremos que nos expliques como puntual, así rápido, para no extendernos mucho y no sé tiempo de todos los temas que tenemos pensado. ¿Qué es una revocación de mandato y quién debe de pedir una revocación de mandato? Mira, una revocación de mandato es una figura de las primeras que se empezaron a practicar luego de la Revolución Francesa en lugares como Suiza, en las que, y esto es común en países escandinavos, en las que de repente ante un país con gobernados informados pueden aprobar o reprobar las acciones del gobierno que es conducido por ellos, no por el gobernante. Es decir, esto del pueblo sabio, que pareciera una especie de burla del presidente López Obrador, en países con opiniones públicas formadas, por lo general la revocación la convoca un parlamento, la acepta una sociedad, y el antecedente más antiguo es el famoso plebiscito romano. El plebiscito, la palabra es muy elegante, pero en realidad así la base de la etimología es la consulta a la plebe. O sea, nosotros somos plebe. Entonces, el plebiscito es ya en términos modernos la revocación. Hay países que la ejercen a cabalidad, y un factor que va en abono a mi postura es que los países no serios que convocan a la revocación de mandato, Venezuela, Nicaragua, estos lugares, tienen a la institución electoral en su mano. O sea, controlan el proceso. Pero no nos hemos dado cuenta, y he escuchado opiniones hasta de Luis Carlos Ugalde, de Enrique Lamadrid, de comunicadores como Broso, Loret, Alarraqui, ¿verdad? Que dicen, no, esto es un tongo. Yo pienso que hoy tenemos un Instituto Nacional Electoral que no solamente es autónomo, que no solamente es certero, que no solamente es institucional, sino que lo confronta el gobierno. Y que si por López Obrador fuera, ya hubiera metido a la cárcel a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, a todos los consejeros electorales que no nos damos cuenta, pero durante décadas el Instituto Federal Electoral fue una dependencia, un apéndice de la Secretaría de Gobernación, y desde el IFE de Woldenberg hasta la fecha, la institución electoral por antonomasia de una economía, de una democracia semimadura es la mexicana. Entonces, si me dices otra vez, ¿quién convoca? Es un mandato constitucional, porque se modificó la ley el 2021. Por ser revocatorio, sí aplica la retroactividad. Es decir, sobre una elección pasada en 2018, podrías determinar la revocación de mandato presente, aunque no haya acabado la administración. No obstante, la ley es joven. Si no aprovechamos a la democracia cuando se nos convoca, la democracia desaparecerá. O sea, si pensamos que la mejor práctica, nada más porque convocó López Obrador y nos cae gordo a todos López Obrador, decimos, bueno, están diciendo, hagámosle un vacío a la revocación de mandato
para no legitimar a las ambiciones de López Obrador de ratificarse. Primero, la palabra ratificación no existe en la revocación. No está en el corazón de la boleta. La palabra revocación no es una elección de escojo a uno, escojo a otro, escojo a otro. No es una elección, es una decisión democrática con una institución que va a emitir boletas, instalar casillas, insacular personas, hacer conteos, salvaguardarlas y dar un resultado certero. Y si nosotros, en un ejercicio democrático, nuestra respuesta es no ir, la primera pregunta que le haría yo a las personas que tomaron la decisión de no ir, ¿no vas? Órale, ¿qué ganas? ¿Qué ganas con no ir? Oye, mira, Pedro, Sí, te escucho. No, acaba la idea, No, ¿qué ganas con no ir? ¿Y qué pierdes si vas? Porque si vas a votar en contra de que siga en el poder. Y si le haces el vacío, no vas a captar la esencia de un país que está, fíjate el contrasentido, no vas a captar la esencia de un país que en su mayoría trina porque se vaya un hombre y el momento en que se da la oportunidad para que se vaya, no asiste el pueblo. O sea, es como si tú me das un billete de la lotería, ahora que están tan de moda las rifas, ganador, y lo tiras a la basura porque dices que es trampa. Es una absoluta postura estúpida de quienes se creen que convocando al vacío vamos a afectar al presidente. Y por último, si somos más de 40 millones, haríamos vinculante la decisión ante el Congreso. Vincular es cuando el resultado tiene que ventilarse al Congreso y proceder en consecuencia. Si no vamos, va a ser, de todas maneras, va a tener un efecto, se va a quedar. Y si vamos y votamos en contra, la haremos vinculante, pero no a su favor, sino en contra. ¿Qué estamos pensando? Claro. O sea, se necesita tener una mente un poco más esférica y no tener una mente lineal de solamente reaccionar en contra de un presidente porque nos cae gordo. Esa es la parte que yo no entiendo de la enorme inmadurez de la sociedad mexicana. Pedro, cuando preparábamos el programa, nosotros tenemos nuestra junta para preparar el programa y aunque Chochos no nos pudo acompañar hoy, estuvo activamente en esa preparación y tuvimos una discusión muy interesante y él ponía un ejemplo que me encantó. Él decía, imagínate que te enfrentas contra otro equipo de fútbol, quedan para jugar un partido de fútbol. Y cuando llegas al partido de fútbol, te das cuenta que el otro equipo, o sea, tú vas con todos tus cuates, ¿no? Pero el otro equipo son jugadores de segunda división. Viste que en el ¿cómo se llama? En el estacionamiento le pasaron una lana al árbitro que acaba de salir de la escuela de árbitros. El campo es malo, lleno de hoyos y todo. Pero tú ya habías apostado para el juego. Siempre, y él ponía ese ejemplo como para ejemplificar la circunstancia de que al INE no se le dieron los recursos para montar la elección y todo esto. Y yo le decía, ok, pero ya estás ahí. No vas a perder el partido por default, por lo menos juégalo. Yo, y dime si estoy bien o estoy mal, Pedro, yo creo, porque hay gente que cree que el participar en esta elección puede hacer que López Obrador tenga argumentos para desprestigiar al INE. Yo creo que el no participar en la elección perjudica al INE. No le estamos dando el apoyo como ciudadanos a alguien que está haciendo todo lo que puede, porque no tiene los recursos, pero todo lo que puede para montar las casillas. Y luego la gente está poniendo el pretexto de que como van a ser muy pocas, pues quedan muy lejos. Eso se me hace tantito como de entre huevón y mala leche, ¿no? Pues no sé cuánto valga México como para hacer el esfuerzo de ir a donde esté O sea, yo voy a viajar 1,250 kilómetros para llegar a votar, porque estoy aquí en Houston. Ahora, mi pregunta en esta discusión, en el ejemplo que ponía Chochos, ¿quién es el árbitro?
te pierdo. Te perdimos, No tío. Perdón, Pedro, me apreté el mute al micrófono, no me di cuenta. En el ejemplo, ¿quién es el árbitro al que le dan la lana para cesar No, el él partido? decía de que todas las circunstancias estaban en contra, ¿no? Porque el árbitro es el INE. El árbitro es el INE. Y al árbitro no lo puede sobornar para que el resultado sea a favor del equipo de segunda división, con respecto de los principiantes. Ahora, la cancha está llena de hoyos. Pues acabo de estar en México y el país está igualito, ¿eh? Está lleno de hoyos. Y pretendidamente, si la práctica de esos partidos te lleva a sofisticar el juego, que es la democracia, a lo mejor el día de mañana vas a poder jugar una mejor cancha, pero si tu respuesta es la ausencia, como dices tú, pues entonces de entrada ya te diste por vencido. Y creo que la actitud simplista de decir no vayamos es una actitud muy cómoda. No es una encuesta a mano alzada, ¿eh? No es a ver, digan ustedes, lo de este lado, no. Es una convocatoria constitucional en un país serio, en donde las pocas instituciones que quedan libres del influjo del presidente es el INE. Y ahora lo que estamos haciendo es acabar con ese ejercicio, y nada más les digo una cosa para que se la vayan imaginando. Si no votamos el 10 de abril, pudiera ser el 10 de abril la última oportunidad de los coetáneos, de los que compartimos la vida hoy, para tener una institución electoral libre y democrática. Porque en 3 años más de gobierno, López Obrador tomará al INE, no tengo la menor duda. Y entonces ya no tendremos un instrumento y seremos igual que Venezuela, seremos igual que Nicaragua, y entonces el presidente podrá hacer lo que hizo cuando hicieron el cateterismo, hacer un testamento político, invitar a Claudia Sheinbaum a su habitación en el hospital militar y decirle: yo voy a hacer todo para que seas tú la siguiente presidente de la República y olvídate de las elecciones. Entonces, tenemos que defender a México. Y la única manera de defender a México es participando, porque la otra es seguir haciendo pláticas de café, hablar de lo que nos indigna a este presidente y no hacer absolutamente nada. Yo por eso creo que debemos de dejar de hablar de México y empezar a hacer por México. Y es por eso que voy a contracorriente de todos los que dicen: esto es un tongo, esto es una chunga, esto es una burla, esto es una mascarada, es una forma para ratificarlo. Si no vas, de facto ya lo ratificaste. ¿Ya qué más quieres? Y además, un último. Yo que tengo, bueno, ya no iba a decir hijos, pero pues tengo nietos, ¿no? Que me digan mis nietos mayorcitos: oye, el día que tuvimos chance de sacar a López Obrador con la ratificación del mandato, ¿tú qué hiciste? Y que yo le diga: le hice el vacío. No fui. ¿Cómo que no fuiste? No fui. Pero sí eran unas elecciones. Pues sí, pero yo tomé la decisión de no ir porque me cae gordo ese güey. Porque aparte y puedes ahí decir desde pendejo hasta lo que quieras, lo que sea. Pero no fui. No fuiste, abuelo. No fui. Qué vergüenza, abuelo. Porque hoy ya no tengo un país libre. Porque tú lo pudiste arreglar y no quisiste. A mí se me hace que esto no tiene desperdicio por ningún lado. Wow. Sí, Ana. Oye, Pedro, y entonces a mí me viene como una pregunta grande, porque yo he tenido, la verdad, mucha confusión ante todo esto, ¿no? Y comentarios por diferentes lados y bastante opuestos. No será, o sea, yo lo veía como se está planeando toda esta elección, y el que haya menos casillas, el que sea como más difícil, pues lo sentía yo también como un plan con maña, de decir,
pues no voy, ¿no? Y al no ir, pues entonces el señor se queda contento porque va a decir, ven, ya se los pregunté, pues no quisieron responder, eso quiere decir que siga yo aquí. Pero mi otra duda es, al ser parte, o sea, formando parte de todo esto el INE, que es una institución válida, etcétera, ¿por qué el señor está organizando esto? ¿Cuál es su verdadera intención? O sea, si pudiéramos como imaginar cuál será la verdadera intención del qué está haciendo, de por qué lo está haciendo. Si sabe que pues muchos estamos en contra de él. Sí, mira, Ana, no sé si ustedes se sepan la leyenda de los 3 sobres, no, de un presidente que se lo deja al siguiente presidente. Iba saliendo un presidente, iba entrando otro en México, la historia se cuenta, ¿no? Con una leyenda, ¿no? Entonces el presidente saliente le deja al entrante 3 sobres. Y dice, cuando tengas una crisis, abre el primer sobre. Cuando tengas una siguiente crisis, abre y abre el segundo y el tercero. Entonces, cuando abre, se le presenta una crisis, entonces abre el primer sobre y decía, échame la culpa a mí. Entonces el presidente en funciones, no, es que el presidente que me antecedió hizo esto mal, y pasa el tiempo, calmó, ¿no? Apaciguó la sabor. Y le llega una crisis. Entonces abre el segundo sobre y decía, haz cambios en el gabinete. Entonces, cambios en el gabinete, hasta lo pasa para allá y al otro para allá. Pero, conforme pasaba el tiempo, el presidente que abría los sobres cada vez estaba más desgastado, porque hay un principio de la ley de Newton, el poder desgasta. No sé si lo dijo Newton, pero debió de haberlo hecho. Y luego llega otra crisis y abre el tercer sobre. Y el tercer sobre dice, haz otros 3 sobres. Lo que te quiero decir es que el presidente se siente desgastado. Está desgastado. Él no pudo haber previsto lo de su hijo incómodo, que nada más con verlo era como para haberlo adivinado, pero en fin, no hizo eso. No previó todas las crisis por las que ha venido pasando. Nunca previó pues el COVID, ¿no? Sí, nunca previó que llevamos 3 años de recesión, nunca previó el desempleo rampante que hay en el país. Nunca previó nada, porque si no ve, ¿cómo va a prever, no? O sea, no, hay cosas que no se pueden, ¿no? No le puedes exigir peras al olmo. Pero lo que sí necesita un tour de force para ratificar su mandato, no para extenderlo, no, simplemente para fortalecer su segunda mitad. Está, digamos, él tan lo pensó así que quería participar con la revocación en las intermedias. Claro. Y la oposición dijo, no, que no sean las intermedias, porque el centro de las intermedias no van a ser los congresos, ni los gobernadores, ni las alcaldías. El centro de las intermedias va a ser el presidente López Obrador. Entonces, lo pospusieron. Ahora, yo creo que en el INE no son católicos, porque escogieron el Domingo de Ramos para el 10 de abril, ¿no? Entonces, pues la clase media nos vamos de vacaciones. Y el Domingo de Ramos, pues se supone que ya no estamos porque nos fuimos desde el viernes pasado. Entonces también es otra posición cómoda para decir, no, yo mejor le voy a hacer al vacío y me voy a Acapulco. O yo a lo mejor es un plan con maña, ¿no? O sea, es un plan para que no vayamos, Pedro. Es un plan para que no vayamos, pero sí, entonces por eso hay que ir. Por eso. Bueno, pues claro, ese es mi punto. Porque si pudiéramos hacer el milagro mexicano sería un milagro de conciencia, de responsabilidad histórica, de entender que nuestros gobernantes son nuestros empleados y no de como me salen algunos que dicen,
¿Y qué pasa si le revocamos el mandato y no se quiere ir? Carajo, pues ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de instituciones. Y si una institución determina que el pueblo dijo se va, el presidente se va. Y que si el presidente no se quiere ir, se arma un desmadre. Y que si mañana salimos, 11 de abril, con un encabezado en los periódicos, el pueblo habló y AMLO se va, ¿con qué fuerza llega a la siguiente mañanera? Sí. Olvídate si quiere quedarse o irse. ¿Con qué fuerza llega a la primera mañanera después de que la sociedad dijo, vete, güey? Claro. Pero él, dentro de sus cálculos, dice, no, la sociedad mexicana es muy pasiva, no cree en la democracia y menos quiere hacerme el juego. Entonces él está convocando a su base, que ya no son 30 millones, a que vayan y voten, y está mandando otro mensaje a través de el internet por el Pigmenio Ibarra, en donde hacen ver, no vayas. Entonces algunos comunicadores la compran y multiplican el mensaje. Entonces, por un lado, vayan. Y por el otro lado, los que van a votar en contra de mí, no vayan. Se hace el vacío y le estamos haciendo el juego a López Obrador si la convocatoria es que no vayamos. Oye, Pedro, tristemente, y es muy feo decirlo, pero es una realidad, somos un país inculto. Si la gente supiera que el término el primer mandatario no es porque es el primero que manda, sino es al primero que se le manda. Claro. De la gente a la que le mandamos es el primero. No es el que nos manda a nosotros, sino nosotros es, digamos, de que nuestro organigrama hacia abajo es al primero al que le mandamos, ¿no? Pero la gente tristemente no lo entiende. A mí me gusta ser una persona de palabra. Tenemos un muy buen amigo de estereotipos, a Mauri Alcocer, que me dijo que a lo mejor no podía conectarse el día de hoy al programa, pero me mandó su pregunta por escrito. Y la quiero leer textual, porque me parece que es una pregunta muy interesante. Dice, y la voy a leer tal cual, dice, espero poderme conectar el jueves, tío, y podérselo preguntar, pero si no te la dejo en el tintero. Dice, yo estoy de acuerdo que siempre hay que votar y siempre se debe de ejercer el derecho y hay que expresarse. Pero si hoy ganara el que Andrés Manuel se va, el Congreso es el que impone al nuevo presidente y los dos congresos son mayoría simple de Morena. Textual dice, ¿a quién chingados van a poner? Esa es su pregunta. O sea, ok, voy, voto, le decimos afuera, pero el que se va a quedar es un títere. O podría ser un títere. Ante el escenario de que se vote que se vaya, legalmente, ¿qué es lo que pasa, Pedro? Cuéntanos. Mira, yo aquí tengo una deformación profesional por mi educación de ingeniero. En primer lugar, en este momento, lo que menos chingados me importa es quién va a quedar en lugar del presidente. Lo que me importa es que se vaya el presidente. Es jaque mate al rey. A mí me encanta cuando hay un jaque mate, como así le das un garnuchazo al rey y plum, lo dejas ahí tirado en el tablero. O sea, que viene otro. Ah, bueno, pues claro que viene otro. Ahora, ese es otro juego. Hay que recolocar las fichas y es otro juego. Pero el que se ponga de presidente ya no tendrá, en función del antecedente inmediato anterior, la misma fortaleza, la misma potencia centralizadora del presidente que tiraste. Y la fuerza que pierda el presidente con su caída se le transmitirá no a los partidos políticos, se le transmitirá a la sociedad, que me imagino que irá a festejar al Ángel más que si hubiéramos ganado el Mundial. ¿Por qué? Porque si el presidente tiene 100 de fuerza, el momento en que lo tiráramos, el siguiente entraría con 20 de fuerza y el 80% sería de la sociedad. Y si pones a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal o a un triunvirato, es una cosa que ahorita nos debe de valer madres. Porque lo importante es tirar a quien le está haciendo daño al país. ¿Que pueda haber alguien peor? Bueno, eso lo pongo en duda. Pero de todas maneras,
Si es que hay alguien peor, ese peor entraría muy minimizado. Entonces, a mí no me preocupa quién vaya a entrar. Estrictamente tendría que haber un interinato y una convocatoria a un proceso electoral. En ello se armarían cuadros políticos y vendría un proceso electoral interno muy interesante en donde habría un perdedor para el siguiente presidente. Que si la bandera del siguiente presidente fuera la de la Cuarta Transformación, la bandera estaría más rasgada que una falda de hawaiana, porque ya no tendría el peso específico de cómo nos la vendió al país este hombre que llegó a convencer a votar por él a gente que yo consideraba inteligente y que se los chamaqueó a todos. Wow. Oye, Que justo Pedro, está diciendo Carolina Chico, dice, sí importa quién se quede, porque sería morenista, ¿no? A final de cuentas. Pero dile a Carolina, dile a Carolina, sí importa quién se quede, por supuesto, pero importa más quién se va. Sí. Y en la guerra no puedes ganar todo. Porque yo te diría, vamos a quitar a López Obrador y vamos a poner a Luis Miguel. Bueno, pues sí, padrísimo, hasta lo manipularíamos, ¿no? Pero no, en la guerra se ganan los enclaves que hay que ganar. Y en este momento la revocación no habla de quién viene, habla de quién se va. Es lo que tenemos que entender. O sea, mira, se los voy a poner en términos médicos. Yo tengo un tumor en el estómago y es canceroso. Y entonces me dicen los doctores, hay que quitar ese tumor. Y entonces yo, como enfermo de cáncer, diría, ¿y si me lo quitan, qué pasa? Pues podría haber la posibilidad de que o tendríamos que hacer radiación, ¿sí? Entonces mi conclusión es no me lo quites, déjamelo ahí hasta que me muera. Lo mismo aquí, tenemos un tumor canceroso, que es lo más cercano, ejemplo que les puedo poner a López Obrador. Claro. Tenemos un tumor canceroso. ¿Quitémoslo o no lo vamos a quitar? Es la pregunta. Es que el ejemplo es contundente. Nos hacen una pregunta con relación a vamos a llamarla esta secuela después de la operación del tumor. Y la hacen hasta con medio sorna, la quiero entender, pero la voy a hacer como la pregunta y dice, ¿se puede poner a la esposa de López Obrador como presidente interino? O sea, la pregunta sería, ¿cualquier persona pudiera quedar como interino en ese periodo o tiene que tener ciertas características legales? No tiene que tener ciertas características legales, tiene que ser o el titular de gobernación o el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el presidente del Congreso de la Unión. O sea, tiene que haber una institucionalidad, no puede ser no puede ser cualquiera. Tiene que haber una seriedad institucional y la transición. Nunca hemos tenido una transición en la era moderna y por lo mismo nos espanta. Pero pues a mí me espanta más la situación actual. A mí más. Oye, Pedro, voy a hacerte varias preguntas muy rápidas que tienen que ver con este tema de una u otra manera, a ver qué opinas. Lili Téllez dice públicamente que si ella fuera presidente a partir del 2024, metería a la cárcel a López Obrador, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿Lili Téllez ya está haciendo campaña? ¿Es un supón o se le fueron las cabras al río? Bueno, puede ser que esté haciendo campaña. El enemigo número uno del ego es el ego. Pero, pues la idea no se me hace mala. Me parece que el día de ayer o anteayer, hiciste una publicación en tus redes que me cimbró. Me cimbró porque el presidente, desde que estalló el tema de la Casa Gris, por darle un color, de la casa en Houston, ha venido atacando a la prensa sistemáticamente todos los días. En particular, a Carmen Aristegui. Y comentabas tú en tus redes sociales que por defenderlo te dio la espalda y que ahora la están atacando de frente.
¿Cómo ves tú esa? O sea, es muy fuerte lo que presentaste en ese post. Sí, bueno, fíjate que yo ese post lo guardé años en mi corazón, porque he de decirles con verdad que yo quise mucho a Carmen y a Javier. Quise mucho a Andrés Bustamante y quise mucho a Víctor Trujillo. Los quise mucho. Tenían esta tendencia izquierdizante y yo atacaba sistemáticamente a López Obrador como un posible personaje ascendente de la izquierda mexicana. Cuauhtémoc Cárdenas odiaba a López Obrador, siendo Cuauhtémoc presidente del PRD. Hablaban de López Obrador como un hombre de esencia, un traidor, ¿no? Desde el punto de vista político. Carmen y Javier y ellos me dieron la espalda, y hoy es la vida, ¿no? Hoy el presidente habla que Carmen es miembro del grupo de los conservadores que manipulan a la información y la pone verde, ¿no? Y pues cómo me hubiera gustado haber tenido una máquina del tiempo para que Carmen viera lo que le iba a pasar cuando López Obrador, yo creo que ella llegó a pensar, cuando López Obrador llegue al poder, yo voy a ser la reina de México, la única e indiscutible. Y resulta que hoy es tan perseguida como en ninguna otra etapa de su vida profesional. Ni Calderón la persiguió así, mira que lo atacó, ni Peña Nieto la persiguió así, ni Fox la persiguió así, ni Zedillo la persiguió así, y todos, o la mayoría, hablaban pestes de ella, pero la respetaron. Hoy, quien la llevó y se la echó al morral es la que le está proporcionando el veneno constante a Carmen. A Javier lo hicieron de este tamaño. Andrés pues ya prácticamente ya no opera. Y Víctor Trujillo, que fue uno de los principales promotores de la candidatura de López Obrador, hoy es un hombre que, si por él fuera, bueno, acabaría con López Obrador de un manotazo, de payaso. Sí, sí, y eso me lleva presente a la siguiente pregunta, Pedro. Y me llama mucho la atención Carmen, Víctor en la figura de Broso, Loret, cualquier cantidad de comunicadores abiertamente están en contra del presidente, pero ellos mismos son los que están diciendo que no se vaya a la revocación de mandato. Y no es un contrasentido decir estoy en contra de él y ahora que hay la oportunidad de que se vaya, no vayas. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué hay esa disonancia cognitiva en sus mensajes? Porque no están entendiendo. Mira que son gente inteligente. Les voy a decir una cosa, yo llegué a pensar igual que ellos al principio. Y yo dije que que no se podía consolidar un proceso revocatorio hasta que lo estudié. Porque tienes que estudiar las cosas. No te puedes ir por dogmas, por sofismas. Y se están yendo con un sofisma. Si esto pasa en Venezuela y esto pasa en Nicaragua, ergo, esto pasa en México. Pero las condiciones son otras. El país es otro. Las instituciones electorales son otras. El momento es otro. Entonces, no. Bueno, Enrique de la Madrid hace un análisis del proceso y minimiza, o más bien dicho, ni siquiera toma en cuenta de la autonomía y libertad del Instituto Electoral. Hay, por ejemplo, quien dice, es que es un terreno desigual porque los partidos políticos de oposición no tienen el derecho de hacer campaña en contra del presidente. Y te pones a pensar, la campaña más denostativa en contra del presidente de la República son sus primeros 3 años de gobierno. ¿Para qué haces más campaña? Ya con los resultados que ha dado, ya con eso es como para acabárselo. Entonces, no están pensando.
Luis Carlos Ugalde, se me hace una actitud protagónica, fuera de lugar, lamentable. Y hay otros pensadores que, pues con toda la pena, creo, desde mi humilde punto de vista, que no están pensando, y no porque yo sí esté pensando y ellos no, pero yo a veces he tenido que luchar en contra de la corriente para tratar de proponer pensamientos fuera de la caja, out of the box, de la sociedad mexicana. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo me lancé para buscar una candidatura para la presidencia como independiente, no la busqué porque una mañana amanecí con ganas de serlo. Amanecí porque había una tendencia hacia la independencia, el Bronco en México, Alfonso Domínguez en Morelia, Manuel Macron en Francia. Había una tendencia hacia la independencia libre de los partidos políticos, por un lado. Dije, es una coyuntura. Y dos, yo sabía que quien iba a ganar la presidencia iba a ser López Obrador, y desde mi muy humilde trinchera quise evitarlo, lanzándome 3 años a lo pendejo como aspirante a la presidencia, gastándome el dinero que a veces ni tenía para tratar de oponerme a esta realidad que llevamos 3 años viviendo. Yo sabía que iba a ser presidente López Obrador y que en el momento en que asumiera el poder se iba a desenvolver la personalidad de un hombre acomplejado, frustrado e ignorante. De verdad es muy fuerte el comentario, porque aparte estás hablando de una autorreflexión de lo que hiciste. Sí, ¿no? Pues lo platiqué, mira, lo platiqué con mi esposa, lo platiqué con mis hijos, les hice ver que íbamos a acabar en el escarnio y en la burla, ¿no? Todavía me hacen burla de haber pretendido esto, pero yo me remito a Schopenhauer. Schopenhauer para mí es uno de los filósofos más amargados, más objetivos que ha habido en la historia del hombre. Y decía Schopenhauer, si quieres pretender algo, hazlo, porque lo peor que puedes hacer si quieres pretenderlo desde dentro es no pretenderlo hacia afuera. Pero si los resultados te son adversos, no te sientas mal. Eso no dependía de ti, dependía de otros. Pero tú hiciste el esfuerzo. Es lo mismo que la revocación. Oye, Pedro, sí, con todo este escándalo que ha surgido de la casa de Houston, ¿no hubiera sido conveniente sacar todo ese escándalo ya más cerca del proceso, por decirte por ahí de marzo, finales de marzo, no como tan temprano? Te lo digo como periodista, cuando tienes una papa caliente en la mano, o la echas o la echas. O sea, ahí sí no hay timing, porque el periodista es más periodista que político. Es político, ¿eh? Todos los días, en este momento yo estoy haciendo política con ustedes, con mi bandera de periodista, pero mi bandera de mexicano me hace ser político. Pero un periodista tiene esa papa y la suelta, pero la suelta. No va a ser que me muera antes. Y no se hace tanto la medición de cuándo es más o menos conveniente, desde mi punto de vista. Pedro, ¿sí? Voy a hacer una pregunta y la hago desde todo el respeto. Hay gente que comenta aquí en el chat, por ejemplo, que muchos de los comentarios que nos estás dando hoy tienen que ver con el momento que has vivido cercano al movimiento Frena. ¿Va de la mano, no va de la mano? ¿Ya te desvinculaste de este movimiento? ¿Cómo está toda esta situación? No, yo estoy con Frena. De hecho, en alguna ocasión en la mañanera el presidente dijo que estaba yo detrás de Frena. Yo le contesté que yo nunca me pongo detrás de las cosas, me pongo adelante. Las veces que he cometido errores, los he asumido y como decía mi abuelita, los he apechugado. Y yo estoy con Frena y de hecho prácticamente diario tengo reuniones con Frena para hablar de la revocación de mandato en los diferentes estados de la República
en donde Frena tiene una acción. Y quiero decirle, Frena tiene gente en toda la República Mexicana. Ahora, a mí me hablan de Gilberto Lozano. Oye, que es muy difícil. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver con México? No, porque es muy protagónico. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver con México? Es que el hombre no deja que otros líderes surjan. ¿Está conduciendo un movimiento? Sí. Yo nada más quisiera preguntar, ¿qué otro movimiento aparte de Frena ha logrado aglutinar en una sola causa que se vaya AMLO a 3 millones de personas en México? Si un periódico no tira más de 100,000 ejemplares, cuando dicen que es el periódico de mayor tiraje, 3 millones de personas de lo que sea, son un montón. Y no he visto ni los chalecos amarillos, ni el Vapor, ni el México Sí, no he visto un solo movimiento que aglutine a más gente que Frena. Una clase media baja, más que pensante resentida con el statu quo hoy vigente, pero la mantiene viva. Y en algunas ocasiones hemos hecho convocatorias para llenar el Zócalo y se han llenado. Cuando dijo el presidente, si ponen a más de 100,000 personas en el Zócalo, me voy, pues le pusimos 300,000. ¿Qué otro movimiento puede hacer eso? Entonces cuando me dicen, sí, estás con Frena. Entonces yo lo que contesto es, pues dime con quién estar, que sea mejor, y también estaré. Es más, estaré en los dos. Pero nadie me ha podido contestar, mejor está con esto. Porque subyacente a todo, siempre hay debajo un interés o un desinterés. Yo creo que Frena ha sido un movimiento torpe, pero intenso. Y creo que las convulsiones en un país empiezan desordenadas y acaban tomando un caos. Yo creo que Frena es un movimiento que empezó desordenado y eventualmente está tomando un cauce. Tú pregúntale en la tapa del cerebro de López Obrador, con las escasas 2 neuronas que tenga dentro y el eco que esto produzca, si le dicen, ¿qué frente hay en contra de ti? Dirá Frena. Y después, sé que no se le ocurra a ningún otro. Wow. Ana, ¿tienes algún comentario por ahí? Te vi que te quedaste muy pensativa. Sí, es que son como opiniones tan opuestas, ¿no? Que llega a ser demasiado confuso. Pero a ver, Pedro, te quería hacer unas preguntas. Vamos a hablar de candidatos. Vamos a jugar a que tenemos aquí el poder de poner candidatos. ¿Ajá? Entonces, quiero que escojas candidatos para cada partido político importante, los que ya están ahorita pisando fuerte. Un candidato para cada uno. ¿A quién pondrías? Yo pienso que la fórmula de unir a los partidos de oposición en uno solo, en este momento sigue resultando indispensable. Yo haría un candidato de unidad entre el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Okay. Y pondría yo a un personaje, hombre o mujer, carismático, inteligente, muy pegado a la sociedad, con un gran don de gentes, decía mi madre, tiene don de gentes, ¿no? O sea, alguien que atraiga, que subyugue, que enamore. Ahora, me preguntarás quién, porque parece que son patos con un pescado en la boca, ¿no? Tienen esa gracia. Yo conozco gente muy inteligente como Ricardo Anaya, que no tiene pueblo. No es un hombre que le habla al pueblo. Por ahí veo a un Gustavo de Hoyos moviéndose en ese sentido de ser candidato a la presidencia.
tampoco lo tiene. Yo creo, figuras hay, un buen proceso de mercadotecnia podría formar a un gran líder. Y pienso que en este momento en el panorama no hay nadie atractivo, la verdad. No lo veo. Ahorita que dices que un buen proceso de mercadotecnia, nos lo demostraron para las elecciones del 2012, ¿no? Claro. Una campaña de 6 años de hacer una figura de mercadotecnia, y pues por eso cayó lo que cayó, pero fue una figura de mercadotecnia. Se puede conseguir. Además, Peña Nieto pues, es un tipo anticlimático, pero lo hicieron el Astro Boy, ¿no? Y le pusieron esposa, le pusieron una vida así, Ken y Barbie, ¿no? Bueno, se hizo en Estados Unidos con Kennedy y con Jacqueline. O sea, yo no puedo pensar que un país tan diverso y con 130 millones de mexicanos no puede haber una figura, 2 figuras, 10 figuras que fueran honestos, que tuvieran una sensatez intelectual, que se dieran cuenta de que no saben de todo, que se pudieran basar en un proceso inteligente, de una infraestructura de gobierno que le ayudara a gobernar a él o a ella. Me encantaría una mujer, me encantaría que fuera una mujer, me fascinaría que fuera una mujer, pero creo que México todavía no está preparado para ello. Seguimos siendo un país que todavía no está ahí. Pero la respuesta, Ana, es, no lo veo en este momento, pregúntamelo, o bien si viene una emergencia de que ganemos la revocación o en el 2024. Pero hoy lo veo que la posición está, se busca chamba para presidente. Hay que poner en el aviso de ocasión a ver quién se apunta. De hecho, te pregunta Leti Borbolla que qué opinas de la Madrid. Se me hace interesante, se me hace inteligente, se me hace tipo brillante, pero en este momento con su convocatoria a no votar, se me hace que su horizonte está limitado a lo que ha vivido. Mira, el hombre del siglo XXI no puede limitarse a la experiencia de lo que se ha vivido. El hombre del siglo XXI tiene que ser como las universidades en la India, que estudias para empresas que no existen, para productos que no se han inventado y para procedimientos que todavía no rigen. Es como pensar fuera de la caja en todo momento, y creo que Enrique se hizo en el seno de su familia. Su padre fue presidente, fue miembro del statu quo del PRI, y pienso que eso se mama. Y podría, si abriera un poco más la mente, ser un extraordinario aspirante, sin duda. Entre la gente del norte del país habla mucho del hijo de Colosio. No. Dentro de 18 años puede ser que sea, pero es demasiado prematuro. Bueno, yo tengo una historia con Luis Donaldo que un día se las contaría con mucho gusto. Mi esposa y yo quisimos adoptar a Luis Donaldo y a Mariana cuando muere Diana Laura. Y finalmente pues acabó una hermana de Diana Laura adoptándolos. Pero esa era mi cercanía con Luis Donaldo papá. Todo chamaco pasa por un proceso de adolescencia, y adolecer es cuando te falta, ¿no? Algo, adoleces de. Yo creo que está Luis Donaldo en el final de su adolescencia y en el principio de encontrar la experiencia suficiente para ser un hombre muy capitalizable, pero creo que todavía no es un momento. Es una fruta sin madurar, mas eso no significa que no sea una buena fruta. Hace unos, no recuerdo la fecha exacta porque son de esas que trato de borrar,
pero en enero nos descubrimos que la frase aquella que dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, se destrozó, es mentira, no es real. Ahí sigue Luis Echeverría. ¿Por qué es el único presidente del que no habla nunca López Obrador? ¿Por qué habla de Salinas? ¿Por qué habla de Cedillo? Obviamente de Fox y de Calderón. Muy poco por todo lo que podemos entender de Peña, pero nunca menciona a ese cáncer de 100 años de edad que sigue viviendo en este país. ¿Por qué es? Así como Enrique se formó en el seno de su familia, López Obrador se formó en el seno de Enrique González Pedrero y de Luis Echeverría. O sea, Luis Echeverría hasta cierto punto es un mentor. Ahora, Luis Echeverría hoy es lo que en algún momento hizo una frase que se me hace extraordinaria de un expresidente. Le preguntaban sobre el poder que pudiera incidir en la sociedad luego de haber sido presidente. Dice, señorita, un expresidente es el equivalente a un Tehuacán destapado al día siguiente de la boda. Ya no tiene burbuja. Y otra que les podría yo decir, Luis Echeverría ya se murió. Lo que pasa es que no le han avisado. Eso también es muy cierto. Pero no, le tiene una filia importante porque él se formó en las mieles de el tiempo de Echeverría, sin olvidar que Echeverría tenía estas ideas izquierdizantes que después se hicieron extremas en el caso de López Obrador. La semana pasada sale a la luz que hay 60,000 millones de pesos que nadie supo, nadie sabe cómo se gastaron, pero están ligados a la refinería de Dos Bocas, al Tren Maya, al aeropuerto de los Baños Bonitos, porque es lo único que nos enseñan, sus baños glamurosos. Con luchadores, fue glamurosos. Y del Chavo del Ocho, pues también la cabra tira al monte. Y la opinión pública, en general, sigue centrada solo en el debate que existe entre la casa y la lucha contra los periodistas. Y este preámbulo lo hago para hacer este comentario, Pedro. En relación a la revocación de mandato, yo he oído mucho no le hagamos el juego, no le sigamos su show. Todo lo que se comparte en internet, todos los fragmentos de la mañanera de que si lloró, que si no lloró, de si la estupidez que dijo, o sea, de cualquier momento, ¿no es también seguirle el show? ¿No sería mejor que la gente dejara de darle pantalla en las redes sociales y nos concentráramos nada más en lo importante, como estos 60,000 millones de pesos que no saben dónde están? Sí, por supuesto. Hacerle el vacío mediático sería extraordinario. Es mucho más contundente un vacío mediático que una mala prensa, lo que se llama el bad press, ¿no? En Estados Unidos. El presidente dicta la agenda en las mañaneras. Y eso es pernicioso. Pero es el presidente. En muchas ocasiones yo mismo he tenido la tentación de hacerle el vacío. Pero hacerle el vacío es hacerle el vacío temático al país. Y si el presidente ataca a un periodista y exhibe su presunta baja fiscal poniéndolo en riesgo, yo no puedo quedar callado. Y si el presidente dice que suspende las relaciones con España, yo no puedo quedar callado. Y si el presidente dice que Estados Unidos es un país injerencista, pues no puedo quedar callado. Y así pues podemos hablar todo el día de todas las estupideces que ha dicho, pero es el presidente. E ignorarlo sería sí abandonarlo mediáticamente, pero la base de su electorado estaría constantemente alimentada por Epigmenio Ibarra y por
los ideólogos del sistema por Taigo, 2 y 3 y así. Entonces, pues pues eres el presidente de México y es una realidad que tenemos que vivir con ella hasta que se vaya. ¿No? Una pregunta que va a parecer como de medio de burla, que no lo es. Y siempre cuando hay una desgracia en este país, se habla de cómo el humor el mexicano sale adelante a través del humor. Hay un terremoto y si no es muy grave, a los 5 segundos te llegan 200 memes, el del bolillo, el del no sé qué, el del no sé cuánto. Sin embargo, el humor también se ha demostrado que es una manera muy inteligente de hacer crítica. Y nosotros tenemos un estereotipo honorario que queremos mucho, al igual que a ti, Pedro, y que tú conoces bien, que es el champ, que hace unos videos formidables todos los viernes. México debería de apoyarse más en ese tipo de humor para hacer pensar a la gente. Sí, por supuesto que sí. Yo invité hace muchos años a Wiri Wiri para que hiciera política en la radio. Y me dijo, no, Pedro, yo soy visual, a mí tiene que ver. Y dije, bueno, esa es una actitud primaria. Pero si te piensas, lo que a ti te caracteriza no es la imagen, es la creatividad. Crea personajes radiofónicos. Y tan es así que cuando salía conmigo en la radio, le poníamos una mampara enfrente para que no se viera. La gente solamente se solazaba con lo que escuchaba. La ironía, el sarcasmo y la comicidad van de la mano. Es mucho más fácil hacer pensar a una persona riendo que enojada, porque enojada se va al extremo de la pasión. Riendo puede darse el lujo de pensar. Y el sarcasmo y la crítica y la ironía son alusiones que pueden encajar en la vida real, pero no forzosamente. Entonces, entra suave, es sugerente, es creativa, es imaginativa, es deliciosa. No hay sentimiento más hermoso y más difícil que el hacer reír. Con sorna, Decía, o con gracia, ¿no? Pero hacer reír. Decía Charles Chaplin que un día sin reír era un día perdido. Chaplin tenía... Importante que es la risa. De una plática que tuvo con Einstein, le dijo Einstein a Chaplin, dijo, es un genio, porque la gente sin escuchar lo que dices, el cine mudo, ¿no? Haces reír a todo el mundo con tu mímica. Entonces Chaplin, que era un tipo muy inteligente, le dijo a Einstein, usted es más genial que yo. Dijo, ¿por qué? Dice, porque sin entender una soca de lo que usted dice, es usted el científico más famoso del mundo. Y nadie sabe lo que es la relatividad. A ver, hay demasiadas preguntas en el chat, demasiadas dudas y ya queda poco tiempo. A ver si logramos hacer esto. Se me ocurre que yo te voy a dar como los temas principales, como para concluir con una respuesta clara y que explique muy bien tu postura y el por qué. Pedro, ahí te voy. Resumiendo para concluir, sería, ¿cómo se defiende al INE? ¿Por qué sí o por qué no votar? ¿Cuál es la mejor opción? Y yo le agregaría al final una pregunta que se me hace importante es, ¿con cuál tenemos una esperanza? ¿Cómo se defiende al INE? Votando. No hay otra. ¿Cómo podemos hacer que este escenario sea posible? Haciendo que la democracia sea viva. No podemos pretender un país democrático cuando no hay una democracia viva y actuante. Y eso
es algo que nosotros tenemos que capitalizar, dándonos cuenta, porque por qué sí debo de votar o por qué no debo de votar. ¿Por qué sí debo de votar? Porque se me está convocando. Y es una convocatoria constitucional. ¿Por qué no debo de votar? Eso no lo entiendo. O sea, cuando a mí me hablan en una democracia de por qué no votar, yo me voy a poner así para que nos entendamos. Esta misma pregunta, hágansela a un cubano en la isla y díganle, oye, ¿por qué sí deberías de votar? Y te diría, puta, por 10,000 razones. ¿Y por qué no deberías de votar? Dice, porque no estoy loco, chico. Claro que voto. Por supuesto que voto. O sea, ¿por qué no votar? No entiendo por qué no votar. Entiendo el por qué sí votar. Porque para mí en la democracia un voto que no exista es el voto de un muerto. Y en México la democracia ha sido tan sofisticada que hasta los muertos votan, para que nos riamos un poco. Entonces, yo no veo más salida que votar, participar, ser maduros, y se los va a poner así, en una familia, sentados alrededor de la mesa. Le preguntan los hijos al papá, papá, opínanos sobre esto. Y el padre dice, no tengo una opinión. Cuando que tu papá es tu chanó, tu papá es tu guía, tu papá es tu pauta, tu papá es todopoderoso, conocedor, no tengo una opinión, no sé. La falta de madurez está haciendo que el defender a la patria resulte un asunto que pudiera ser tan reducido como no tener argumentos para defenderla. Y eso me ofende profundamente. Wow. El hablar de todos estos temas el día de hoy además es muy simbólico, porque a lo mejor hay gente que no lo recuerda, pero hoy además es el Día de la Bandera. El símbolo con el cual todos nos sentimos orgullosos cuando estamos fuera del país y la vemos en cualquier lado nos emociona. Incluso cuando estamos viendo la tele con un programa que no sea mexicano y aparezca la bandera por cualquier cosa, automáticamente brincamos, nos llama la atención. Una de las grandes y más románticas leyendas de México es precisamente en torno a la bandera, ¿no? Como el niño héroe se envuelve en ella y se avienta, cuando ya sabemos que no es real, pero como leyenda es hermosa. Y el defender a la bandera es defender al país. Y lo que tú estás pidiendo precisamente hoy, Pedro, a través del voto, es defender a México. Voy a utilizar una frase que para mí sí me ha quedado muy grabada por varias razones en la vida. Una frase que era muy famosa ya de 1992, 93, 94, que escuchaba yo todas las mañanas en la radio, cuando un noticiario de radio fue de los primeros que hacía encuestas telefónicas a la gente y ponía un tema en el día y dejaba la encuesta a la gente. Y el periodista que llevaba ese noticiario, un gran periodista, un gran hombre, un gran esposo, porque me consta, un gran padre, un gran ser humano, decía, un mexicano que opina es un mexicano que entiende. Todos los días, de lunes a viernes, así invitabas a la gente a reflexionar, así invitabas a la gente a que diera su opinión del tema que fuera, el tema del día, el que fuera. Hoy, por ejemplo, en tus redes, la pregunta es acerca de si esta situación va a repercutir en la economía. Y hay días que haces preguntas que van sobre la realidad del país y sobre el tema. Se nos está pidiendo opinar, se nos está pidiendo salir a la calle de una manera libre, de una manera pacífica, de una manera ordenada, a defender una institución que es la única institución que nos defiende de los que no nos quieren defender. Yo creo que en cada uno va a quedar ese 10 de abril, el si salgan a la calle o no salgan a la calle, pero me encantó el ejemplo que ponías hace rato de
en un futuro cuando nuestros hijos o nuestros nietos nos digan, ese día que pudiste haber hecho la diferencia, ¿saliste a hacer la diferencia o no? Y ya será que nosotros podamos contestar viendo a la cara diciendo sí, o nos veamos las suelas de los zapatos y digamos no. Y es por eso, Pedro, que la vez pasada que estuviste con nosotros, nos atrevimos a nombrarte estereotipo honorario y a regalarte el diploma de estereotipos, pero hoy queremos hacer algo diferente y agradecerte que estás también hoy con nosotros y nombrarte estereotipo de oro y regalarte este regalo virtual, pero que para nosotros significa mucho. Agradecerte que estés con nosotros porque me consta que terminaste tu informativo y de ahí te viniste para acá y has estado con nosotros hora y media compartiéndonos tu conocimiento, compartiéndonos tu experiencia, dándonos tu punto de vista de frente como siempre ha sido, sin pelos en la lengua y como dijiste, nunca, ahorita te lo mando, te lo voy a mandar por no te preocupes, no, también para que lo tengas bien. De verdad agradecerte y déjame hacer algo que no se debe de hacer, pero esto es estereotipos y se pueden hacer muchas cosas. ¿Te late por ahí del jueves 14 de abril o así que nos volvamos a reunir para platicar de qué pasó con la revocación del mandato? Sí, para que no pase otro año, ¿verdad? Claro. Digo, no, hay que cuadrar porque no me había caído yo en la cuenta y tenías razón tú, va a ser Jueves Santo. O sea, a lo mejor estás por ahí, estás de viaje, pero si no cuadramos las agendas, si no es esa semana, la siguiente, pero, una cosa así. Pues mira, estando de viaje también hay internet, o sea que yo ya ese tipo de excusas ya no las entiendo. Cuando se quiere se puede y yo con mucho gusto. Tú sabes que yo siempre los he respetado muchísimo por su preclara inteligencia, por su compromiso con el país. Y solamente decir una cosa, acudir a la revocación de mandato es defender, sí, a una institución que es el INE, pero es defender a una institución superior que viene de una palabra que a mí me encanta, que es pater. Pater es patria. Patria es México. Si nosotros queremos defender a nuestro país, tenemos que tener una opinión. Y me encantó que me recordaras esto de un mexicano que opina, es un mexicano que entiende. Aquel que no quiere opinar seguramente es porque no quiere entender que hay que defender a nuestro pater, a nuestra patria, a nuestro país. Los mexicanos somos tan románticos que le llamamos madre al padre porque es más tierno, pero la patria, nuestro padre, el que nos vio nacer y el que nos verá morir, es lo que hoy está pidiendo a gritos que hablemos por él, y nuestra reacción es el verlo de soslayo. Yo me imagino que si estira México la mano para que se la atiendas, lo menos que podemos hacer es rechazarlo, es lo menos. Ahora sí que, ¿qué podemos decir, Ana? ¿Algún comentario? Ya después de esto, ya... ¿qué? Muchas Suena gracias, poco, Pedro, pero... ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por su paciencia, por el aceptar mis necedades y si por ahí queda algo, yo les pediría que no dejen de luchar por tratar de hacer de un México más inteligente y sobre todo viable. No vaya a ser que el día de mañana perdamos el proyecto de país en el que nacimos y lleguemos a pensar que nuestra tierra es una tierra de nadie. Es una tierra de todos y a todos nos compete el defender. Es por eso que insisto en hablar así. Yo le recuerdo a toda la gente que nos está viendo que este programa lo van a poder ver también mañana. Bueno, se queda en el Facebook grabado y a partir de mañana también lo van a poder ver en YouTube y va a estar también en las plataformas de audio, que es Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Y creo que ahorita es un momento para que, no lo digo porque sea nuestro programa, sino porque lo amerita este tema, compartan el programa y compártanlo con la gente que no va a votar
más allá de convencerlo o no, porque es el momento de confrontar las ideas. Hay gente que se está yendo nada más por lo que le llega en el WhatsApp a la gente, ¿no? Y es de, me ha llegado 200 veces en WhatsApp que no vote, entonces no. Es momento de confrontar ideas, es momento de cuestionarnos las cosas. En el chat te mandan un mensaje, un saludo y un agradecimiento también, Chochos, Pedro, que aunque no pudo estar con nosotros por sus cuestiones de viajes, se alcanzó a conectar y a ver el programa en línea, entonces te manda también su agradecimiento y un Chochos, saludo. Un abrazo y gracias y a toda la gente, por su esfuerzo. Hombre, gracias a ti. Y a toda la gente, insisto, compartan el programa, coméntenlo, denle like, opinan, demuestren que entienden, porque yo sé que la gente que ve estereotipos es gente que entiende. Entonces, qué mejor que transmitirlo a gente que entienda más. Y entre más lo transmitamos, seguramente le estamos haciendo un bien a México. La próxima semana, ¿quién va a estar con nosotros, Ana? La próxima semana vamos a tener a Roberto Valdés y vamos a hablar de cosas un poquito más ligeras, que nos van a poner como a pensar en otras cosas y estar un poquito más relajados. Vamos a hablar de cine y pues también nos podemos ir preparando para los Oscars, que yo sé que al tío no le gusta, pero híjole, es mi... Y menos ahora que van a quitar nominaciones. Van a quitar de la transmisión, van a quitar nominaciones. Pedro, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que nos vio. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el jueves que entra. Gracias, Pedro. Gracias por invitarme. Gracias. Buenas noches.